Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al capítulo número 18 de este subpodcast Vaya Albero. ¿Cómo estás, Ponchito? ¿Qué tal, Mariel? Un gusto tenerlos acá con nosotros. Te faltó decir que eres el psicólogo de cabecera, por Hola, favor. soy su psicólogo de cabecera. Ahí sí. Bien, yo soy la doctora Mariel González y es un gusto como siempre estar con ustedes. Y pues bueno, hoy como nos acercamos al mes de las fiestas patrias, vamos a hablar un poco acerca de un tema que es muy recurrente en México y que como que siempre en las películas y en todo nos marcan así a los mexicanos, ¿no? Como que alcohólicos y vestidos de charro. Claro. Saludos a todos los charros. Alcohólicos. Si es que sí, por ejemplo, los charros sí le meten Sí duro. le entran duro, ¿verdad? Duro. Bueno, pero no creo que por eso sea como la referencia, pero Bueno. al punto. Vamos a hablar del alcoholismo en México, cómo es que esto se ha desarrollado y cómo, como que desde dónde nace y cómo ha evolucionado, ¿va? Según lo que investigamos, el alcoholismo en México data de épocas precolombinas, ¿no? Y haciendo como un hincapié en que la época precolombina no tiene nada más que ver hasta antes de la conquista de los españoles, sino que tiene que ver también o se ha ampliado un poco hasta el siglo XVIII aproximadamente. Entonces, lo que nos dice es que desde esa época se nota o se hace una diferencia cómo el consumo de alcohol es mucho mayor en los hombres de mediana edad y cómo en la época actual se empieza a disparar el consumo de mujeres y de hombres y adolescentes, no nada más de los hombres de la mediana edad. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, hubo a mí un punto que me llamó mucho la atención porque en el desarrollo del artículo habla acerca de cómo en determinado momento, en determinada etapa aquí en México, se decide, bueno, vamos a disminuir el consumo de alcohol, tomando como base el consumo de cerveza, incrementando los precios de esta. Y entonces se dan cuenta cómo hay un mayor consumo de esta bebida por encima de brandy, whisky, tequila y todo este tipo de alcoholes, de destilados, mejor dicho. Y entonces se dan cuenta que efectivamente durante aproximadamente 2 años, no fueron más, ya estoy yo como haciendo otro Jordi, mi especialidad es hacer los Jordi. De 1983 a 1988 aproximadamente se vuelve a disparar otra vez el consumo de cerveza, pese a que el precio no había mejorado, no había disminuido y seguía siendo relativamente caro. Pero como no está por encima de los destilados, pues el consumo predomina, ¿no? A mí me impresionó una vez que fuimos a cervecería Moctezuma. Era época navideña y entonces llegas y están así todas las tinajas donde hacen la cerveza. O sea, impresionantes. Y me llamó mucho la atención así de que eran muy grandes y están produciendo en esas fechas día y noche. Yo decía, es que qué impresión. O sea, toda esta cerveza es la que se va al consumo de la población. O sea, es impresionante las cantidades. Pues es que en este artículo lo que marca es que del 100% del consumo... A ver, bueno, vamos a entrar un poco en el contexto. De todas las enfermedades que hay en la población mexicana, el 9% de esas enfermedades tienen que ver con alcoholismo. Pues sí. O sea, que es un sean los porcentaje importantísimo. Problemas de cirrosis. Esas son las que se relacionan con el consumo de alcohol. Okay. O sea, una es, el 9% de la población está enferma de alcoholismo. Luego, de ese 9% vamos a extraer el porcentaje de enfermedades que se presentan con relación al alcoholismo. Y entonces están las que dices. Okay. Que está, por ejemplo, la cirrosis hepática. Uh-huh. No es enfermedad, pero al final va de la mano, los accidentes automovilísticos, que ya lo habíamos mencionado en algún otro episodio del podcast, que espero que ya lo hayan visto, si no regrésenle y ya lo ven. Y un porcentaje importante, los homicidios, que dentro de los homicidios van los suicidios. ¿Sale? Sí, por ejemplo, con pacientes sucede mucho, ¿no? Todo este tema de violencia intrafamiliar, o sea, generalmente
nos encontramos que muchos cuando golpean a una mujer y eso, pues es un hombre alcoholizado, ¿no? O mujeres, porque lo que se ha visto en últimas fechas es que también pegan. Que también son maltratadoras. Ajá. No, que se disparó el consumo de alcohol y sí, pues también hay mujeres muy violentas, ¿no? Sí. Ok, ahora, me da me hace mucho sentido y me hace mucha lógica en que sí, la parte de la economía esté muy ligada con esto. Ok. Porque decía que las personas que tienen mayor poder adquisitivo son las que consumen más del 60% del producto alcohólico del país. Pero ¿cómo es eso si hay tanto alcoholismo? Porque las personas que tienen un mayor poder adquisitivo tienen esta capacidad de poder adquirir cualquier tipo de destilado. Y por ejemplo, ahorita que está de moda el mezcal, que de unos años para acá se puso de supermoda el mezcal, disminuye la producción de otros destilados. Por ejemplo, decía que el del brandy se cayó hace unos 10 años, disminuyó muchísimo el consumo. Entonces empieza mucho el consumo por ejemplo, ¿qué te decía? ¿Mezcal? Del mezcal. Uh-huh. Y la verdad es que sí es caro, no cualquier persona de escasos recursos tendría capacidades para comprarlo, pero entonces ellos, ¿qué es lo que consumen? Pues también le entran y también hay alcoholismo y también hay casos muy serios. Pues el pulcazo. Aguardiente y alcohol puro. Sí. Eso está horrible. Pero es que tiene sentido. Porque, por ejemplo, de esa cantidad, si la mayoría es cerveza, yo creo que eso se debe de dividir entre la población que tiene dinero y la población que no tiene tanto dinero. Pero también no debe de haber registros en cuanto a las personas que toman pulque, que toman aguardiente, que debe de ir por No, ahí. los que toman aguardiente sí están registrados. ¿Sí Yo están creo que los que registrados? toman, por ejemplo, pulque sí no. Eso O los que se echan el probablemente no. alcohol El alcohol puro. al alcohol puro, Sí. ¿no? Uh-huh. No, eso sí, pero lo que sí creo es que probablemente las encuestas, esta cantidad de personas que se sabe que consumen, o este registro, mejor dicho, de personas que consumen, tiene su base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI. Ah, ok. Entonces sí, ahí les preguntan qué Se supone que sí está censado. Y ahí dicen, ¿qué onda? Pero yo creo que a lo mejor cuando llegan a las casas de las personas con menos recursos, o no dicen, o como tú lo mencionas, pues a lo mejor el pulque lo toman como parte de su consumo normal y no lo consideran alcohol. Como agua, pues Es que yo he escuchado cada cosa de gente que hay cosas que no considera bebida alcohólica y lo es. Podría ser. Puede ser también por ahí, porque sí se me hizo muy, muy grande la variación. Sí me hace sentido, pero se me hace muy exagerado la proporción. La proporción sí, a mí también. ¿No? Pero bueno, sería cosa de ponernos a investigar. encuestar nosotros. Vamos a ver qué dice el público. Aquí ustedes. ¿Cuánto le consumen? ¿Cuánto le consumen? Ahora, Ok. Entonces, ¿qué más encontraste habla en tu investigación? habla acerca de las medidas, de cómo lo podríamos disminuir, porque ciertamente pues se dispara el consumo. Ahorita con la pandemia sabemos que el consumo de bebidas alcohólicas se disparó, que la violencia se disparó en casa, todas estas cosas, ¿no? Pero las medidas que recomiendan en este artículo, que por cierto lo pueden encontrar en internet, que habla acerca del alcoholismo y consumo de sustancias en México, dice que, pues como siempre, políticas públicas para la prevención del consumo. En esto, dentro de las políticas hablan de hacer planes para prevenir el consumo en las personas que manejan. Ah, está buenísimo. Hicieron una encuesta en la que entrevistan a adolescentes consumidores. Entonces, hasta antes de los 18 años, ¿qué porcentaje de la población había consumido? No era tanto el porcentaje, era como de un 30 y tantos %. El punto es que de ese porcentaje sí era un grueso importante los adolescentes que han tenido accidentes automovilísticos. Pues sí. Entonces, sí, la comparación, se me hace absurdo, ¿no? Pero sí hacen una comparación como de que los adolescentes se accidentan mucho y las personas adultas no. Ok. No me hace sentido si el efecto es el mismo. Pues sí, tal vez por las cantidades de salidas de los chamacos y de lo impertinentes
O sea, sí creo que hay como más impulsividad no, eso en sí. ellos. Salen mucho más, ¿no? O sea, si es un chavito que tiene coche, pues todo consentido, no sé. Me sonaría que... Pero no me suena que, precisamente por eso, porque ¿qué adolescentes van a tener accidentes? Los que papá, mamá los consienten y les dan coche. Yo creo que son más las personas adultas que tienen la capacidad de tener acceso a un automóvil. Ya te entendí. O sea, va como por que... las cantidades de... Ajá, o sea, de como que no personas me con... cuadra. Pero Sí. bueno, el punto es que un gran porcentaje de esta población adolescentes ha tenido accidentes. Entonces, dentro de las medidas que se proponen es eso, hacer planes en donde puedas prevenir en la población que haya más presencia de accidentes vehiculares y las consecuencias, ¿Cómo? se me fue. ¿Cómo Y dijo? las consecuencias respectivas de esta Consecuentes situación. consecuencias. Sí, claro. Está bien. ¿Tú qué recomendarías? Bueno, yo recomendaría, sí, obviamente todo esto de política pública es importante, pero el problema es que no se hace nada. Hay muchas lagunas en el tema legal en cuanto a poder establecer políticas. Por ejemplo, el tema de estadísticas, pues generalmente esta información se toma a partir de las personas que se encuestan, pero sí debe de haber un tema de sesgo porque, o sea, ¿cómo mides con facilidad cuántas personas toman, cantidades? O sea, no es algo sencillo de investigar, ¿no? Entonces todo es por lo que comentan las personas, pero también está como ese sesgo de la negación al alcoholismo, y yo creo que también ahí es todo un rollo, ¿no? Había otro punto que decía que me pareció interesante y cero viable, que decía hacer una política pública en la que a los antros, bares y restaurantes les prohíban comercializar shots, hacer concursos que tengan que ver con consumo de bebidas alcohólicas y fiestas temáticas en donde se pueda vender más alcohol, tomando en cuenta que, como bien se sabe, pues en donde más se consume alcohol es en una festividad, ¿no? Pues sí. O en un antro o lo que sea. Donde haya fiesta va a haber gran consumo de alcohol. Sí, aparte es una tontería porque ¿cómo vas a controlar eso si tú haces el ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dijiste? O sea, que van a prohibir los shots para hacer concursos, ¿no? O sea, pues el concurso lo haces tú y ya. No, es más, ni lo hacen, yo creo que los del bar, ¿no? Está muy extraño eso, lo de la venta de los shots, sí, o sea, no. Sí, los que escriben esto luego son los que están en los escritorios y no están investigando realmente cómo está la cosa. Cómo ¿no? es un hecho en realidad, sí. Pues ahí está, amigos, en casa quizá pues tienen historias familiares de la abuelita, la bisabuela, el bisabuelo que consumía alcohol, que consumía pulque, que lo sacaban de la cantina, etcétera, etcétera. Entonces, pues cada quien en su familia puede ir haciendo su propia historia de consumidores, ¿no? Por ejemplo, el tatara abuelo de Mariel se ponía unas así bien duras con el pulque, ¿no? Ahí lo conociste, también fue tu amigo. También fue mi amigo. También fue tu amigo. Qué cosa tan maravillosa. Oye, no, mi familia sí fue parte de la revolución. Ahorita que lo dices, mi tío contaba cosas de esas. Los González. Ahí pues tú también eres González, Rey. Ah, sí, es cierto. Si le recuerdo su apellido, así es de distraído el doctor. Pues cualquier comentario que tengan respecto a esto de la historia del consumo de alcohol en México o alguna anécdota que nos quieran poner, ya saben, le teclean ahí. Perfecto. Si sus abuelitos les cuentan alguna historia, cuéntenos. Estaría buenísimo, los abuelitos cuentan cosas interesantes. Muy bien. Muy bien. Redes sociales, Gusanoido. Bueno, las redes sociales los esperamos en nuestro canal de YouTube, los esperamos en nuestras redes sociales de Spotify y en Instagram y en Facebook. Ah, claro, en Facebook. Ajá, ahí los esperamos. No duden en comentar y seguirnos. Y pedir lo que quieran. Pónganle suscribirse, campanita y les van a llegar las notificaciones de nuestros videos. ¿Va que va? Un gusto estar con ustedes, amigos. Nos vemos en la siguiente.